Bueno, entramos a nuestro tema poco antes de que comience un nuevo pleno del Congreso de la República que requiere que el señor Gino Costa, que está con nosotros, acuda ya rápidamente, pero lo hemos solicitado porque hay varios temas con los que él ha tenido que ver, comenzando por uno que ha sido discutido en la comisión de la que usted es miembro, que es la Comisión de Constitución, presidida por la congresista Úrsula Letona. Señor Gino Costa, buenos días. Fernando, buenos días. Bienvenido, ¿qué tal? Siguiendo este tema, no sabemos si será motivo del pleno o no, pero ayer nos llamó la señora Letona y nos explicó que ella es contraria a que se conceda facultades a la Superintendencia de Banca y Seguros para que supervise las cooperativas de ahorro y crédito en nuestro país y propone para eso una reforma constitucional para crear otra superintendencia específica de lo que se llama economía solidaria. El tema es tanto más grave que sabemos que esto es un país en el que se han duplicado el número de las cooperativas los últimos 5 años, en momentos en que sabemos que hay lavado de activos por una parte y financiamiento del terrorismo por otro, que no logramos controlar. Buenos días, Gino Costa. Fernando, buenos días. Gracias por invitarme para comentar contigo. Mira, hace 14 años el Congreso tiene en sus manos la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito, y han habido varias propuestas, no han tenido éxito ninguna, de establecer que la SBS, que es la entidad que supervisa a todos los organismos del sistema financiero nacional, incluso a las empresas microfinancieras como las cooperativas, se hagan cargo de supervisar las cooperativas de ahorro y crédito. Tenemos en este momento 2 proyectos de ley que han sido acumulados, que tienen dictámenes favorables de la Comisión de Economía desde mayo del año pasado y de la Comisión de Producción y Cooperativas desde diciembre del año pasado. Y por razones que no logramos entender, todavía no se ponen a debate en el Congreso. Es urgente que se haga porque muchas cooperativas son utilizadas para el lavado de activos, de recursos que provienen del narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción de funcionarios, que es, digamos, lo que alimenta la violencia en el país también. Y es necesario resolver esto. Los proyectos que existen para ser discutidos en el Pleno han sido consensuados con las propias cooperativas, que tienen una federación que es la FENACREP, que es la que ya está supervisando a las cooperativas que voluntariamente quieren hacerlo, pero es una fracción del total. Una cuarta parte de las cooperativas actualmente ya son supervisadas por la FENACREP. Y la propuesta es muy interesante porque, reconociendo, digamos, el carácter especial que tienen las cooperativas, la propuesta es que la SBS supervise, pero delegando a la FENACREP esa responsabilidad de supervisar. ¿Cuál sería, disculpa Gino, cuál sería exactamente el rol de la SBS? Porque la FENACREP, una de las críticas que se hacía antes es que era como parte del mismo grupo, digamos, ¿no es cierto? Como lo pudo haber sido la Asamblea Nacional de Rectores en su momento con respecto a las universidades. ¿Qué cosa haría la SBS con respecto a la FENACREP? La ley dice que la responsable de supervisar es la SBS. De acuerdo. Y que podrá delegar parte de las tareas de supervisión a la FENACREP. De hecho, la SBS ya viene trabajando con la FENACREP en supervisar a esta cuarta parte que voluntariamente se han acogido. ¿Por qué esta concesión a la FENACREP? Porque la SBS no trabaja directamente. Porque ha habido todo un proceso de negociación. ¿Y por qué se tiene que negociar? Para acoger los puntos de vista de... Pero el Estado tampoco tiene por qué negociar, simplemente mira, yo te tengo que supervisar y si no te gusta, bueno, mala suerte, Pero esta es una fórmula perfectamente aceptable para la Superintendencia de Banca y Seguros, no hay ningún problema. La titular, como te digo, es ella, delega funciones, asesora a la FENACREP, y quien sanciona es la SBS, tiene facultades para sancionar. Es una crítica de la congresista Letona, según Perú 21, dice que falta un marco de sanciones, ¿es verdad eso? Mira, eso es lo que ha dicho ella en la Comisión de Constitución y lo ha repetido. Yo he chequeado el proyecto de ley y está establecido que la SBS tiene atribuciones para sancionar. Y la tercera crítica que hace ella es que deberían ser supervisadas a partir del 2019, que se está postergando mucho. La ley dice que entra en vigencia la supervisión a partir del 1 de enero del próximo año. La FENACREP lo que va a hacer es supervisar bajo la asesoría técnica de la SBS. El 2025 lo que va a pasar es que la SBS va a supervisar directamente a las cooperativas de ahorro y crédito más grandes, que se calcula que son una docena y que manejan, digamos, una parte muy importante de los depósitos y los aportes de todo el mundo. ¿En 2025 ya no hay FENACREP supervisando? No, sí. La FENACREP
seguiría supervisando a las pequeñas y medianas. Las grandes, que se calcula que son una docena de las casi 700, serían a partir del 2025 supervisadas directamente por la SBS. Las que manejan un fondo mayor de 65.000 UITs, me parece que ese es el rango. Exactamente. ¿Cómo se garantiza que no se atomicen? Porque... Lo típico, se fraccionan para evitar control. No está en las cooperativas que todos sabemos que existen, de fondos colectivos para que haya gente que se ayude a construir casas, etcétera. El problema está en el lavado. Y a la hora de lavar, congresista Costa, los narcotraficantes son los más creativos, o los madereros, o los que trabajan con madera y con minería ilegal, por ejemplo. ¿Cómo garantizamos que no se van a atomizar para poder lavar el dinero sin supervisión? La FENACREP, bajo la conducción y asesoría técnica de la SBS, seguirá supervisando a todas las cooperativas de ahorro después del 2025. Acá hemos defendido el hecho que se necesita una supervisión y creemos, lo hemos dicho además y hemos conversado con ella, con la señora Letona, que lo que se está planteando no hace nada más que enredar más las cosas. Pero coincido con Aldo en que o SBS o FENACREP, esa concesión y ese diálogo, en realidad, ¿para qué dos instancias? ¿Quién va a ser el responsable en un momento que se realice, por ejemplo, una gran estafa en una cooperativa? ¿Se van a tirar la pelota la SBS con la FENACREP? No, porque la ley establece claramente que la titular de la supervisión es la SBS. Y la SBS es la que tiene las responsabilidades de sancionar. O sea que es solo una delegación, pero bajo la autoridad, digamos, de la SBS. Y la facilidad para crear cooperativas, por ejemplo. Hoy día en Caretas hay un informe sumamente interesante que dice que en el Perú es un único sitio donde más o menos solo se necesita una licencia municipal para crear una cooperativa o abrir una casa de cambios, que las dos son entidades que sirven para lavado de dinero. Bueno, exactamente lo que la ley establece es que ahora en adelante tendrá que haber un registro. No existe un registro y por tanto no sabemos el número exacto de cooperativas. Tendrá que haber un fondo de seguro a efectos de que si, digamos, hay algún problema financiero en estas cooperativas, los aportantes, los socios de las cooperativas no pierdan, como ha ocurrido en 2 o 3 oportunidades en los últimos años. De manera que todo eso está debidamente regulado, Patricia. ¿Qué consecuencias internacionales? Porque todas estas cosas se miden a la hora de dar, pues, no sé, calificaciones financieras, de, por ejemplo, querer entrar a organismos como la OCDE. En este momento está un organismo, la Acción Financiera para América Latina, la CAFILAT, en el Perú, mirando cómo vamos con el respecto a la lavado de activos. Si no resolvemos este problema, ¿qué consecuencias nos puede traer? Nosotros estamos insistiendo que hoy día tiene que verse esto en el Pleno, porque la semana siguiente hay semana de representación y el 1 de junio, o sea, el próximo viernes, se va esta delegación de Perú. Y si se va sin haber registrado avances en este tema, porque hace 10 años, la última vez que vino, pidió que se supervisaran las cooperativas de ahorro y crédito. Está regresando y todavía no hemos logrado cerrar, digamos, ese mecanismo de lavado de activos. Sería dañino para el Perú. Hay el riesgo de que se nos incluya en una lista roja de países que incumplen con sus obligaciones internacionales en esta materia, y eso puede tener implicancias en el sistema financiero sobre todo. Señor Costa, tenemos que hacer una pausa y hay otros temas de la vida parlamentaria que nos importa hablar con usted. El pleno que hubo el martes dedicado a la mujer, sobre que hay muchas dudas sobre si aprobó cosas eficaces, y también el caso Kenji Fujimori y sus compañeros de bancada, que ayer fue abordado en la comisión permanente. Primero vamos a la pausa. Son las 8:18, estamos entrevistando al congresista disidente de la bancada PPK, Gino Costa, quien ha publicado el día de ayer un tuit en su cuenta Twitter pidiendo al presidente del Congreso, Luis Galarreta, que hoy se ponga en el Pleno este tema de la supervisión de las cooperativas, puesto que vivimos en un país donde, nos decía el señor Costa, solamente en el BRAEM hay más cooperativas que en todo Brasil. Además, acuérdate que la red Orellana trabajaba en base a cooperativas también. Lógico, claro. Bueno, sí. La necesidad, todo el mundo está de acuerdo. Veremos entonces si en la Junta de Portavoces se inspiran y ponen este tema para que se resuelva al cabo de más de 10 años. En realidad, Fernando, no es solo un tuit, sino en el tuit acompaño la carta que firman todas las fuerzas políticas, excepto Fuerza Popular, pidiéndole al presidente del Congreso que ponga esto en agenda.
ya ha llegado la agenda, no está el tema, pero hay una junta de portavoces hoy día en la mañana, esperemos que se incluya. Por lo que decíamos anteriormente, si se va la misión de Gafilat acá del Perú sin registrar avances en un tema que esté en agenda de Gafilat por lo menos 10 años y en agenda del Congreso 14, eso puede ser muy perjudicial para el sistema financiero peruano y para la economía peruana. Otro tema de la vida parlamentaria tuvo lugar el martes, donde hubo un pleno con tema único, la violencia contra la mujer en nuestro país, que también nos da cifras vergonzosas. ¿Se aprobó algo útil, algo innovador, señor Gino Costa, o fue más bien un ejercicio retórico? Mira, mi opinión personal es que sobre lo que hay que hacer en el ámbito legislativo ya el Congreso ha hecho lo que había que hacer. Se han aprobado algunos proyectos más, pocos. Yo considero que no son de gran envergadura ni van a cambiar las cosas significativamente. A mí me hubiera gustado que dediquemos más esa sesión a ver de qué otras maneras el Congreso puede ayudar a acompañar la política pública de mujer para reducir los índices de violencia contra la mujer, convocando a las instituciones responsables de la prevención y de la persecución de los hechos de violencia y ver qué ajustes hay que hacer en el funcionamiento de las instituciones, más que en lo que se refiere al marco normativo, porque hoy día ese marco normativo cumple con los estándares mínimos necesarios. Yo creo que ahí no está el problema. Y el pleno mujer que veníamos reclamando se concentró principalmente en ver qué otras normas podíamos aprobar. Se han aprobado 4 o 5, pero no creo que eso vaya a representar un cambio muy significativo. Creo que lo que necesitábamos y necesitamos hacer es ver de qué manera desde el Congreso hacemos seguimiento a la política pública y de esa manera contribuimos a identificar cuellos de botella, problemas y a irlos resolviendo con las instituciones responsables. Bueno, si es que no se atreven a poner la palabra género en las leyes que hacen y si obligan a sacarlas de los textos educativos, la verdad que casi es un saludo a la bandera hacer plenos especiales, ¿no? O sea, le temen a las leyes que impulsan la igualdad entre hombres y mujeres. No sé cuál es el problema entonces y por qué seguimos aumentando penas si somos incapaces de reconocer ese punto, ¿no? Bueno, aprobamos una norma declarativa que llama la atención sobre la necesidad de que los planes de estudio a nivel escolar promuevan el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y derechos y oportunidades entre hombres, sin hablar de ideología de género. Eso es un avance. Eso es un avance. Equidad de género. No, la palabra género no aparece, se ha vuelto una mala palabra, ¿no? Yo estoy impresionadísima. Y acá coincidimos en que la ideología de género no existe, que estamos hablando. Ahora, el nuevo cardenal ha dicho que él le parece que es esencial el enfoque de género para resolver estos problemas. Ayer, Patricia, tú has dado cuenta esta mañana, 2 feminicidios más durante la noche. 2 feminicidios más ocurridos el día de ayer y ya son 9 más con respecto al mismo periodo del año pasado. Estamos empeorando. Gravemente. Bueno, señor Gino Costa, contamos con usted para que impulse esta agenda en el Congreso, pero el otro tema que ha interesado a la opinión pública es la posibilidad de que por lo menos 3 congresistas sean desaforados, Kenji Fujimori y 2 de sus compañeros de la disidencia de Fuerza Popular. Hay 2 vías diferentes hacia el desafuero, uno por delito que pasa luego a la justicia y otro por infracción constitucional. Son procedimientos diferentes, con ritmos diferentes y con una conclusión diferente. En un caso serían reemplazados y en otro caso no. Y si serían reemplazados, y si fuesen reemplazados lo serían por 3 miembros accesitarios de Fuerza Popular, mientras que si no son reemplazados son 3 votos menos en el Congreso. Cuéntenos cómo ha percibido usted el procedimiento que se ha llevado a cabo hasta el día de hoy y que debe ser culminado en una sesión del Pleno. Hasta ahora un poco a la distancia, porque hemos estado concentrados yo personalmente en este asunto de las cooperativas de ahorro y crédito. Yo, por ejemplo, todavía no he leído el dictamen de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de manera que yo no quiero adelantar opinión sobre esto. Me da la impresión de que en general hay unas críticas fundadas de los abogados, de los investigados, en el sentido de que es una investigación cejada, que ha sido muy rápida, que no se han garantizado los derechos de la defensa y que se han vulnerado algunas normas del debido proceso. Se cuestiona, por ejemplo, que
los videos, ¿no es cierto?, que son la prueba principal, han sido manipulados. Esto ha sido incluso reconocido por la propia Fiscalía, que a los acusados no se les ha dado el debido tiempo para defenderse. Entonces tendremos que evaluar todo eso antes de que el asunto llegue al Pleno, me parece que después de la semana, ¿no?, después de la semana de representación, porque la próxima semana es semana de representación. En todo caso, estamos ante la posibilidad de que tengamos un Parlamento con 3 miembros menos. 3 miembros menos que tendrán que ser reemplazados por los adquisitarios. O sea, está contemplado en la ley que si son desaforados, estos 3 inmediatamente entran, ¿no? Tendrán que ser accesitarios de Fuerza Popular, es decir, Fuerza Popular recupera 3 congresistas que había perdido porque los que vienen no se van a la... Exactamente. Entonces es una decisión con claras implicancias políticas y por tanto hay mucho ajedrez detrás de... ¿Y están bien tipificadas las razones? Esa era una de las cosas que los abogados reclamaban, que no están bien tipificadas las causas por las cuales las van a votar, los quieren sacar, ¿no? En el marco constitucional, no en el penal. ¿Qué es el decisivo, digamos? Porque si hay infracción constitucional, entonces hay juicio político, y el juicio político puede llevar a la suspensión, a la destitución y o a la inhabilitación, claro. La máxima es destituir e inhabilitar por 10 años, lo puedes hacer. Entonces, eso tiene que ver con la infracción constitucional y ahí es donde hay la mayor ambigüedad en términos del tipo de... Si uno lee el artículo 39 y el 43 de la Constitución, no queda... Es muy general, ¿no? Muy general, ¿no? O sea, los altos dignatarios tienen que cumplir con estándares muy elevados de comportamiento ético y esto habría sido una vulneración de esos estándares. En realidad, el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que es necesario que el Congreso tipifique las infracciones a la Constitución. No hay un listado de cuáles son las infracciones. Entonces, en cada caso el Congreso tiene que estar haciendo la interpretación y eso genera estos problemas. Ahora, el listado puede ser más largo que lista de supermercado también, ¿no? O sea, el listado puede ser más larga que lista de supermercado. O sea, si la Constitución existe... No tipificarla, que es muy difícil. ¿No? Te fijas si fue violada la Constitución o no, ¿no? Eso es lo que ha solicitado el Tribunal Constitucional. Aunque se alarga la lista, se necesita saber... Les ha soplado la pluma, ¿no? Porque ellos han debido pronunciarse, no ustedes. ¿Y este apuro para tomar sanciones tiene que ver o no con la elección de la nueva Junta Directiva? Es probable, ¿no? Es probable que tenga que ver con eso, porque, digamos, hay una opinión extendida de que es posible contar con una mesa directiva que no está encabezada y en manos de Fuerza Popular, porque los aliados hasta ahora de Fuerza Popular, APP y el APRA, han decidido no seguir acompañando a Fuerza Popular en la Junta Directiva. Entonces, si se logra constituir una coalición de todas las fuerzas no fujimoristas, habrían los votos para... ¿Y quién podría presidir la próxima y en esta suma de votos... Johnny Lescano. En esta suma de votos, 3 más o 3 menos, cuenta bastante. Y pueden contar. ¿A qué personalidades, compañeros suyos, ve usted como un eventual presidente que pueda aglutinar a los 6 partidos? Porque evidentemente Marco Arana o Johnny Lescano, ¿no? Bueno, mira, se habla de Víctor Andrés García Belaunde, se habla de Jorge el Castillo, principalmente. Bueno, eso es lo que yo he escuchado. Veremos eso en el curso de las próximas semanas. Los dos congresistas más veteranos y más experimentados. Bueno, para que llegue usted al Parlamento, donde hay una sesión plenaria, nos dirá qué se aprueba el día de hoy. Esperemos que sea más provechoso, que según usted lo que tuvimos el martes, un pleno dedicado exclusivamente al tema mujer. Muchas gracias por su presencia, congresista. Buenos días. Hacemos una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.